Un fragmento de mi libro ¿El Fondo Monetario Internacional detonó nuestra democracia? José Córdoba Montoya viajó a los Estados Unidos para inscribirse en la Universidad de Stanford. El destino lo colocará junto con compañeros de habitación con Rogelio Gascaneri y el becario del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez. El primero de ellos estaba estudiando un MBA, una maestría en negocios con especialidad en finanzas, planeación corporativa y administrativa. El segundo, Ortiz Martínez, estaba cursando un doctorado en economía. En aquellos días, José Córdoba y Ortiz consolidaron una gran amistad, la cual dio abundantes frutos en el futuro con grandes éxitos. Ya una vez de regreso Guillermo Ortiz Martínez a México, pasó lo siguiente. En 1979, Guillermo Ortiz Martínez, habiendo descubierto el talento de su compañero de habitación, José Córdoba Montoya, intentó traerlo a México. Lo invitó a una estancia de investigación en el Colegio de México para impartir algunos cursos en economía. En esta época, Ortiz Martínez y José Córdoba Montoya realizaron una investigación financiada por el Banco de México, el Colegio de México y la Universidad de Pensilvania, cuyos resultados final fue presentado en un documento titulado Aspectos deflacionarios de la devaluación del peso mexicano en 1976. Dicho documento también fue presentado en la reunión anual de la Eastern Economics Association, celebrada del 10 al 12 de mayo de 1979 en Boston, Massachusetts. El periodo académico de Córdoba Montoya en el Colegio de México, aunque solo fue durante el ciclo de 1979, coincidió con el del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Ahí ambos se conocieron y establecieron una gran amistad. La primera aparición en México de José Córdoba Montoya se llevó a cabo durante el coloquio sobre perspectivas de la economía mexicana. El público asistente estuvo integrado por jóvenes funcionarios de la Secretaría de Programación y Presupuesto y la Secretaría de Hacienda. Muchos de ellos ocuparon importantes posiciones los años siguientes. ¿Quiénes eran? Jaime Serra Puche, Pedro Asper Mella, Francisco Gil Díaz, un joven economista recién egresado de Harvard, Carlos Salinas de Gortari. La ponencia de Córdoba Montoya impactó a algunos. Dicen que en ese día se introdujo el neoliberalismo en México. Fue Córdoba Montoya el que trajo las ideas neoliberales a México y obviamente pues tienen esa fuerte influencia de von Hayek. ¿Qué impresión debió haber causado aquel discurso a mediados del sexenio del presidente José López Portillo? Era una época en la que el petróleo era la solución de México. José Córdoba Montoya se convirtió en un visionario que pocos comprendían. Para mantenerlo cerca, varios de los asistentes al coloquio intervinieron para que lo contrataran de inmediatamente. Así fue que Francisco Gil Díaz lo integró a su equipo en la Dirección General de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. En 1980, a pesar de no estar propiamente afiliado al partido, José Córdoba Montoya ya era considerado un importante colaborador del PRI. Al poco tiempo logró conocer a más y más integrantes del equipo, recorrió varias de las áreas y, por ejemplo, Francisco Labastido Ochoa, el entonces subsecretario de la Programación, lo ascendió a director de Planeación Regional cargo que desempeñó de forma muy cercana al director general de Política Económica y Social, Carlos Salinas de Gortari. En fin, Córdoba Montoya fue el encargado de capacitar en las teorías neoliberales al grupo que estaba trabajando con Miguel de la Madrid Hurtado y con posteriormente Carlos Salinas de Gortari. Era un grupo que tenía la finalidad y el objetivo de desarrollar la economía de México, no de introducir un pensamiento ético o moral. De eso ya se encargará López Obrador algunos años después. Y yo creo que aquí hay algo muy interesante que también les voy a mostrar. En su libro ¿Qué hacer?, Carlos Salinas de Gortari nos explica cómo el neoliberalismo fue depredador y olvidó todo el sector social, el desarrollo del sector social. Y si uno lo lee con cuidado, bien podría pensar que las ideas de una reforma democrática social, como la que planteó la Cuarta Transformación, podría ser una solución a los daños que generó el neoliberalismo. Esto en palabras de Carlos Salinas de Gortari.
quien fue el gran operador del neoliberalismo atenuado con una visión social. Pues piensen ustedes quién trabajó cerca de Camacho Solís y de Marcelo Ebrard en la época en que Salinas de Gortari decide que el sucesor de la presidencia deba ser Ernesto Zedillo a la muerte de Colosio.